Aquí comienza. La arquitectura no es una caja. Un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Muy buenos días. Muy buenas tardes. Y muy buenas noches. Era Nochebuena, de esas noches que parecen hechas de silencio espeso, de un frío sin paisaje, de una ciudad que se repliega porque está cansada de sí misma. Y ahí estaba Juan, arquitecto recién egresado, sentado en su pequeño estudio, un estudio que en realidad era una habitación triste con un flexo, 3 maquetas cúbicas, 3 maquetas que se ubicaban sobre un estante de Ikea, presidiéndolo todo, y un póster con la casa Citroën, con un Le Corbusier joven, sonriente e irritantemente seguro de sí mismo, como si fuera una especie de santo patrono de las malas decisiones. Pese a lo tarde de la hora y pese también a que era Nochebuena y que no tenía a nadie quien le esperara, Juan seguía dibujando. Pensaba que estaba haciendo arquitectura para el futuro. Y lo pensaba de verdad. Si alguien hubiera pasado por la puerta y le hubiera preguntado a qué se dedicaba, él habría respondido con una dignidad profesional que a proyectar, ¿sí? Proyectar cajas, reinterpretaciones baratas de un espíritu que llevaba muerto más de un siglo, la herencia cadavérica de un modernismo que en su momento ya había nacido viejo. Pero él dibujaba cajas con grafito HB, sombreadas como si la luz del sol hubieran sido inventada en 1928, y pintaba cuidadosamente todo con acuarelas, porque las acuarelas dan alma, según Juan, que había confundido alma con humedad del papel. Eran cajas que parecían casas rurales de un catálogo municipal del año 98. Otras parecían publicidades baratas de trasteros de segunda mano, cajas que no molestaban a nadie, pero también eran cajas que no le importaban a nadie. Pero Juan se había alejado de todo lo que pudiera cuestionar su fe cúbica. Dejó de asistir a congresos de arquitectura contemporánea, porque allí hablaban demasiado de estas cosas de algoritmos, de procesos, de diseño paramétrico. Dejó de juntarse con sus amigos porque se habían vuelto demasiado digitales. Y todo el dinero que ganaba, el poco dinero que ganaba, lo ahorraba religiosamente para comprar las mejores acuarelas, los mejores papeles, el grafito más puro del planeta, como si una línea perfecta pudiera redimirlo de su mediocridad. Se volvió tacaño con el papel, dibujaba incluso detrás de los tickets de supermercado y los guardaba como si fueran reliquias. Incluso se había disfrazado de una especie de artista renacentista, con camisas holgadas, chalecos viejos, bufandas que olían a un museo húmedo. Y lo peor es que él estaba convencido de aquello, era autenticidad. Pero lo único auténtico era su hedor, una mezcla de acuarelas, polvo de grafito y un ego sin ventilar. Se inclinó sobre una de sus cajas, ajustó el cuerpo como si fuera un Caravaggio en pleno trance y murmuró solemne: creo que esta necesita un poquito más de azul aquí en la parte del extremo. Y justo cuando el pincel tocaba el agua, un golpe seco retumbó a su espalda. No era el viento, no era un vecino, no era nada que obedeciera a las leyes de este siglo, ni de este mundo, ni de esta geometría ya de por así de sospechosa. El aire cambió, no se movió, sino que se enderezó recto, absolutamente recto, como si toda la habitación hubiera decidido alinearse como una especie de escuadra divina. De la penumbra emergió una figura. Era un espectro, una figura extraña, un híbrido cansado entre mito y manual técnico.
Una túnica gris, remendada 1000 veces, colgada de su cuerpo como si fuera el borrador eterno de un tratado que había perdido todos sus dibujos. En la mano llevaba un compás enorme, oxidado, con punta roma. En los pies arrastraba una cadena con una pesada voluta jónica de mármol. Su rostro era serio, no solemne, más bien aburrido quizás de siglos de malas interpretaciones, de lucha entre el orden y el módulo, entre la planta y el diámetro de una columna mal calculada. Mi nombre, dijo con voz gastada, es Marco Polio algo, ya ni lo recuerdo. Pero tú llámame Vitruvio, que total es lo único que aprendéis. Juan abrió los ojos como si hubiera visto a Dios, pero era peor, era más bien un demonio, era el demonio de las formas. Había visto la fuente original de todas las frases baratas de las escuelas de arquitectura. El espectro, cansado, respiró hondo. Parecía agotado de siglos de ver plantas rectangulares. Y dijo, Juan, estás malgastando tu tiempo, tu genio, tu vida, interpretando copias de una cultura muerta. Y lo más trágico es que lo haces desde el resentimiento. Te aferras a un mundo que ya no existe, como un niño abrazando las instrucciones de un juguete roto. El compás tembló en sus manos y las cadenas chirriaron en sus pies. Vitruvio lo señaló con resignación paternal, pero también con un poco de asco. Esta noche te visitarán 3 espectros. No porque te lo merezcas, honestamente, no te lo mereces, sino porque alguien tiene que evitar que sigas transformando la arquitectura en un cementerio de cajas. Escúchalos, o no me importa, pero recuerda, la arquitectura no te debe nada, eres tú quien debe dejar de hacer el ridículo. La luz del flexo parpadeó, el espectro retrocedió, se desdibujó y se convirtió en una línea horizontal y desapareció. Pasado el susto inicial, Juan intentó recuperar algo del control sobre su existencia con un gesto ritual. Se preparó un café, pero no cualquier café. No, él usaba un clásico, una cafetera italiana de émbolo, porque según él, las máquinas modernas sobreextraen y arruinan el sabor. Otro dogma más en la vida de Juan. Otro intento desesperado de vivir en un mundo que ya no existe. Mientras el café se filtraba, Juan respiró el olor casi hipnótico del café molido, esa mezcla de nostalgia, café caliente y romanticismo mal entendido. Se sirvió una taza y se sentó frente a su tablero de dibujo, de esos que se inclinan, una herencia familiar de su tío Francisco, un corbuseriano acérrimo. El vapor de la taza ascendía casi danzantemente por una habitación apenas iluminada por el brillo de una lámpara de brazo fijada al tablero. Mientras tomaba el café, el vapor danzante lo condujo a una especie de sopor. No era sueño, era más bien una mezcla entre vigilia, entre cansancio. Era ese punto intermedio cuando uno está a punto de dormirse e internarse en el mundo de Morfeo. De repente la habitación quedó congelada, el vapor de la taza se hizo más profundo y de la penumbra emergió un hombre vestido con un traje gris, gafas redondas, boca apretada y la solemnidad insoportable de quien cree que la vida es un conjunto de axiomas que comienzan y terminan en él. No sonreía, probablemente tampoco lo hacía mucho en su vida. Soy el arquitecto de las navidades pasadas, anunció con un tono suizo-francés que el huele a regla-té y la imposición colonial del orden geométrico. Juan tragó saliva. Intuía la respuesta, pero igual preguntó, temblando, ¿eres? Sí, respondió el espectro, soy Le Corbusier. Lo dijo como si fuera un mérito, como si repetir su nombre fuera un conjunto capaz de paralizar la misma rotación de la Tierra. Y añadió sin que nadie se lo pidiera, he venido para mostrarte las navidades pasadas, tus navidades pasadas. Juan se atragantó con su propio aire. Le Corbusier no esperó, nunca lo hacía, ni vivo ni muerto. El espectro levantó una mano y la pared se abrió como si fuera una ventana temporal hecha de hormigón racionalista. Un suspiro atravesó la habitación, un suspiro cargado de frustraciones históricas. Ven, ordenó, te enseñaré dónde empezó tu desvío. De pronto, Juan estaba sentado en un aula universitaria cuando tenía 19 años. Era diciembre, muy cerca de las entregas finales. Ese invierno realmente había sido helado, un frío helado, casi soviético, atravesaba la sala.
Juan estaba inclinado sobre su notebook intentando aprender rinoceros, torpísimo, moviendo vértices, como quien tratara de agarrar moscas con palillos chinos. Aún así, las formas que había producido no eran malas, podían ser el comienzo de algo interesante. Pero antes de que pudiera avanzar demasiado, apareció un profesor de esos con aspecto intelectual, un lápiz de grafito de 10 milímetros asomaba en una mano y un folio en blanco en la otra. «Apaga eso», gruñó el profesor, como un perro viejo que ladra por costumbre. «Eso no es el camino», agregó. El aula entera se entremeció. Juan bajó los ojos. El profesor continuó. «El arquitecto verdadero dibuja a mano alzada, respira carboncillo, sangra tinta china. Los programas te quitan el alma. Si quieres ser un buen arquitecto, deja de tonterías digitales. Usar software es para los débiles, los vagos, los que no saben proyectar. Nosotros somos artistas, elegidos por la mano de Dios para llevar la luz a las mentes de los pobres mortales». El joven Juan, frágil, inocente, educado hasta la aniquilación, obedeció. Cerró rinoceros, dejó de mover vértices, guardó la laptop. Sacó su bitácora, sacó su lápiz 2B, sí, el maldito 2B, y comenzó a trazar cajas ortogonales de ángulo recto. Le Corbusier miró a Juan, y Juan respondió. «Qué gran consejo, la verdad. Tengo que agradecerle muchísimo a ese profesor que me sacó esas ideas ridículas de la cabeza. Si no me hubiera dicho eso, quizás yo andaría haciendo cosas raras como esos que hacen forma tipo Guggenheim de Bilbao». La escena se cubrió de una densa niebla, y Juan apareció en el cuarto de la casa de su madre, pintando con acuarelas. Sus manos temblaban, pero temblaban por devoción, no por cansancio. Agregando sombras aquí, perfilando el techo allá, agregando una figura para representar la escala humana. El Juan actual mira al espectro y le dice, ¡qué loco! Con ese dibujo gané el premio de arquitectura de la escuela. Recuerdo que el tribunal era súper exigente, todos habían tenido estudios súper exitosos durante los años 50. A partir de ahí, la decadencia fue rápida. Dejó de juntarse con sus amigos, demasiado digitales, demasiado frescos, demasiado vivo. Ellos modelaban, renderizaban, programaban. Él solo dibujaba a mano alzada y pintaba con acuarelas. Él sentía, su círculo se volvió un monólogo. Le Corbusier dijo, «No estás entendiendo nada, ¿no?». La escena cambió otra vez. Juan caminaba por las calles de noche, preocupado. Iba camino al hospital. Su madre había enfermado a causa de ese maldito clima. En el camino, Juan pasó frente al colegio de arquitectos. En el cartel anunciaba una charla. El nuevo lenguaje de la arquitectura contemporánea. El ponente, un viejo discípulo que había trabajado en el estudio de Le Corbusier. Otro más, otro guardián de las cajas. Sin pensarlo dos veces, Juan entró, se quedó escuchando. Y cada palabra, cada axioma, lo hundió un poco más en esa fe absurda en la geometría muerta. Su madre esperó en vano la visita de su hijo, obnubilado por la poética del ángulo recto. Una nube espesa lo cubrió todo y de pronto, Juan se encontró nuevamente dentro de su habitación, solo con sus cajas. Juan miró la hora. Si se apuraba un poco podría terminar esa acuarela y hacer todavía una axonométrica caballera antes de irse a dormir. Aunque en realidad no necesitaba ir a ningún lado, vivía ahí mismo. Su estudio casa era un apartamento minúsculo perfectamente alineado con su estética moderna. Extremadamente austero, casi monacal. Un nivel mesiánico llevado al extremo absurdo, blanco, frío, con olor a papel húmedo y café recalentado. El tablero ocupaba el centro de la estancia como si fuera una especie de altar contemporáneo, y en un rincón 2 sillas barcelonas que jamás había usado porque le parecía demasiado importante como para sentarse. Pretendía otorgar lujo y prestigio al conjunto. Prestigio falso, claro, prestigio comprado con una tarjeta de crédito a cuotas, convencido de que así heredaba parte del genio de Mies a través del cuero y el acero cromado. Mientras limpiaba los pinceles que ya estaban secos desde hacía horas, pero él los limpiaba igual como si fuera una especie de ceremonia litúrgica, la habitación volvió a oscurecerse. El aire bajó 3 grados y una presencia entró sin abrir puerta, sin pedir permiso, como si la gravedad la hubiese convocado. La luz del flexo se inclinó hacia abajo, como si algo la estuviera obligando a reverenciar, y apareció ella.
Una mujer con una elegancia salvaje, austera y cálida a la vez. Una mirada que atravesaba el mundo sin pedir perdón. Un vestido sencillo, de líneas fuertes, que parecía una extensión natural de su pensamiento. Era Lina Bo Bardi. Su voz mezclaba el italiano y el portugués con la solvencia de quien ha vivido demasiadas vidas para justificarse ante nadie. «Soy la arquitecta de las Navidades presentes», dijo con una firmeza dulce y peligrosa. «Y vengo a mostrártela ahora». Juan se quedó un poco paralizado, no entendía bien, no sabía si inclinarse, pedir un autógrafo o pedirle perdón por existir. Lina no esperó, no estaba allí para admirarlo. Lo tomó del brazo, suave pero inexorable, y un segundo después ya no estaban en su apartamento, estaban en una casa luminosa, amplia, cálida, llena de vida. Un contraste brutal con el apartamento de Juan. Esta arquitectura era una arquitectura que respiraba. Y allí sentado en una mesa de madera generosa estaba Sofía, su gran amor de la universidad, la persona que años atrás había intentado sacarlo de la prisión ortogonal en la que estaba metido. La que le había mostrado lo que era un script en Rhino, un nodo, un render interactivo, y a la que él había rechazado con desdén, porque eso no era arquitectura verdadera. En la escena Sofía reía, comía, conversaba con los suyos. Era una habitación enorme con ventanas que daban a un jardín, pero no era una ventana cualquiera, era una apertura cuidadosamente desarrollada, estratégica, viva. El jardín estaba diseñado como un organismo, no como un rectángulo muerto. Nada de aquello provenía del pensamiento de Juan. Juan dio un paso hacia adelante. «¿Sofía?», susurró como si aún tuviera el derecho. Lina lo detuvo con un gesto. «Observa», dijo. Sofía estaba hablando con alguien al otro lado de la mesa, un arquitecto joven, relajado, seguro, que en una tableta mostraba una simulación en tiempo real de un pabellón que se adaptaba al viento. Un sistema vivo, un diseño que Juan jamás habría podido imaginar, mucho menos ejecutar. «Él», dijo Juan con voz rota. «¿Quién es?». Lina lo miró como quien mira a un niño que no entiende la lección básica. «Es el presente, cariño. El mundo que existe mientras tú insistes en fingir que seguimos en 1954. El fantasma lo llevó hacia la cocina, donde en una repisa vio algo que lo apuñaló simbólicamente. Sofía tenía una antigua acuarela suya, sí, una de esas viejas cajas que había diseñado. No estaba exhibida, servía como una especie de portavasos accidental. Había un vaso de agua encima, que había dejado un círculo húmedo justo sobre la fachada, ya descolorida por el agua y el tiempo. Juan sintió que la realidad le mordía el tobillo. Ella guardó eso, intentó decir. Lo guardó, respondió Lina, para recordar lo que no quiere volver a ser. Todos tenemos recuerdos así. Sofía desde lejos levantó la cabeza como si hubiera sentido algo, quizás una sombra, un recuerdo, pero no vio nada, no lo reconoció, no lo necesitaba. «Ella vive», dijo Lina. «Cada día es nuevo para ella, no es una repetición eterna como en tus días». Juan apretó los puños, pero yo sigo caminando. «Correcto. Sigo la tradición, sigo la esencia», dijo. Lina soltó una breve carcajada, una carcajada no cruel, pero sí despiadada en su sinceridad. «La tradición sin vida es solo terquedad, la ausencia sin cambio es solo miedo, y tú, Juan, no tienes esencia, solo tienes miedo». Lina extendió un brazo y el mundo volvió a descomponerse en sombras y líneas. Esta vez no aparecieron en una casa luminosa ni en un jardín. Surgieron en un pub, uno de esos bares antiguos del centro, con paredes ennegrecidas por años de humo, de tabaco, poca limpieza y luces amarillas que parecían cansadas de iluminar siempre a la misma gente. Era la víspera de Navidad, había ruido, vasos chocando, risas sueltas. Un grupo grande ocupaba una mesa enorme en el centro. Y Juan reconoció inmediatamente a todos, eran sus amigos de la universidad, los mismos con los que había empezado a estudiar antes de renunciar a ellos por exceso de digitalización. Todos parecían mayores que en su memoria. Muchos años habían pasado desde la última vez que los había visto, que había coincidido en un congreso.
pero todos vestían muy elegantes, parecían como una reunión formal, aunque extremadamente informal. Había vida, había ideas, había movimiento, pero por sobre todo había mucha risa. Juan tragó saliva, no escuchaba todavía, pero el gesto de Lina fue simple. Escucha. El sonido del pub subió de volumen inmediatamente, como si hubieran abierto una compuerta acústica. Uno de sus amigos, Pablo, el que siempre llevaba sudaderas con logos de estudios japoneses rarísimos, preguntó: «Che, ¿alguien sabe algo de Juan?». Las risas brotaron al instante, naturales, sin maldad explícita, pero con una verdad devastadora. Otra amiga, Clara, dijo mientras bebía: «Seguro está pintando una de sus obras revolucionarias con acuarelas», y todos rieron. Lina miró a Juan, como preguntando si estaba listo. Él no lo estaba, pero aún así escuchó la siguiente frase. ¿Se acuerdan cuando se enfadó mucho con nosotros porque usábamos Grasshopper? Y dijo algo así como: «Eso es para los vagos que no saben pensar». Y todos rieron nuevamente. Sí, agregó otro. ¿Y cuando criticaba los renders porque no representaban el alma del proyecto? Uy, ¿te acordás cuando se enfadó porque dijimos que las acuarelas eran un hobby, no un método?, añadió Clara. Casi se va llorando. El grupo entero estalló en risas más fuertes. Juan sintió que se endurecía la mandíbula, quiso intervenir, quiso gritar, quiso decirles que estaban equivocados, que él sí hacía arquitectura, que él sí hacía proyectos, que sus cajas tenían valor, que sus trazos tenían intención, que la tinta era su verdad. En su impotencia murmuró sin que nadie pudiera oírlo, porque nadie podía verlo. Ríanse ahora, porque al final seré yo quien ría cuando vean mis cajas perfectas bajo la luz, mis cajas con alma, mis cajas, pero su voz temblaba. Lina la dio la cabeza con tristeza, una tristeza lúcida, y le dijo: «¿No te das cuenta, Juan? No se ríen de ti, lamentas que te hayan dejado atrás». La imagen del pub comenzó a disolverse. Las risas se estiraron como un eco deformado, los rostros se volvieron borrosos, los vasos se convirtieron en manchas móviles de luz. Y antes de que todo se desvaneciera por completo, Lina añadió: «El presente no es cruel, Juan. El presente simplemente sigue adelante. Tú fuiste quien decidió quedarse quieto». La escena estalló en un destello blanco, y el pub desapareció, el ruido también. Y Juan volvió a su estudio, a su tablero, a sus cajas y a su vida detenida. Lina estaba frente a él, mirándolo como quien mira un reloj roto que insiste en marcar la hora equivocada. «Este es el regalo, Juan. Disfrútalo si quieres, pero recuerda, el regalo no espera a nadie, y mucho menos a los tímidos. Pronto te visitará el arquitecto de las Navidades futuras, y él no es tan bueno como yo». Y con un gesto que parecía al mismo tiempo una bendición y una sentencia, Lina se desvaneció. Cansado, Juan se dejó caer en una de las sillas Barcelona. El cuero crujió bajo su peso como si protestara por el sacrificio. Y en cuanto se dio cuenta de dónde estaba sentado, se levantó de golpe como si hubiera cometido un pecado mortal. Se limpió compulsivamente los pantalones, intentando borrar las huellas del error, como si la silla fuese algo demasiado sagrado, demasiado perfecto para su cuerpo ligeramente torcido. Se acercó a la ventana, la noche le devolvió un reflejo incómodo, su rostro había cambiado en los últimos años. La vida, aunque no demasiado dura, le había desgastado. El cuerpo se le había vuelto una caricatura suave de sus hábitos, un poco encorvado por tantas horas reclinadas en el tablero, las manos teñidas de gris por años de tinta china seca, unas gafas redondas de montura diminuta que empequeñecían aún más unos ojos que parecían pedir disculpas por existir. Mientras se observaba, intentando ajustar la postura para reconocerse en alguna versión digna de sí mismo, ocurrió. En la ventana a su lado apareció otro reflejo. Al principio parecía un fallo óptico, un error en el cristal, pero no. Era un cuerpo formado por miles de líneas infinitas, como si alguien hubiera abierto un archivo vectorial y lo hubiera dejado renderizando en la realidad.
un ser cuya silueta vibraba al ritmo de un algoritmo indeciso, un reflejo que no tenía borde, ni grosor, ni propósito humano. Y entonces llegó el silencio. No un silencio cualquiera, un silencio tan profundo que Juan podía escuchar los latidos de su propio corazón, desacompasado, torpe, culpable. Las luces se apagaron, el estudio se volvió azul, un azul frío, impersonal, clínico. El color exacto de una pantalla esperando un comando. Y apareció el último fantasma. No tenía forma, no tenía centro, tenía parámetros. Era nube, era dataset, era ruido estructurado. Un enjambre de vectores flotando en el aire, un organismo hecho de datos sin piel. Una presencia que no necesitaba gravedad ni historia. En el aire, a través de parpadeos blancos, aparecía un mensaje. Soy el fantasma de las navidades futuras. No hablaba, no emitía sonido. Primero lo proyectó a un despacho del futuro cercano, un espacio impecable, lleno de pantallas y modelos dinámicos. Todos los arquitectos trabajaban con asistentes generativos, simulaciones en tiempo real, flujos paramétricos que respondían al clima, al tránsito peatonal, al rendimiento energético, a la sombra del mediodía. Las decisiones ya no eran dibujo, eran sistemas, los proyectos ya no se presentaban, se ejecutaban en vivo. Y allí, en medio del ruido suave de los datos circulando, estaba Juan, desorientado, torpe, sin saber qué hacer, intentando abrir un archivo sin saber siquiera qué extensión era, agarrando el ratón como si fuera un ratón muerto, un animal que sin vida, sudando, preguntando en voz alta, ¿dónde está el comando para rotar? Y mientras los demás ni siquiera usaban comando, usaban lenguaje natural. De fondo apareció una notificación fría, implacable, sin emoticones ni diplomacia. Arquitecto no operativo, reemplazable. La palabra reemplazable se repitió varias veces, intermitente, como un diagnóstico irreversible. La escena saltó a otro escenario, ahora en una entrevista de trabajo. Del otro lado de la mesa, un reclutador joven lo observaba con indiferencia profesional. Contame, Juan, ¿qué experiencia tenés con la IA? Juan bajaba la mirada, intentaba tragar. En segundos su boca había quedado seca y con un hilo de voz dijo, no sé mucho, pero sé dibujar muy bien con grafito a mano alzada y hago unas acuarelas hiperrealistas. El entrevistador, sin siquiera dejar de que terminara la frase, dijo, muchas gracias, te llamaremos. La palabra cayó como una losa. La IA, sin un ápice de compasión, pasó al golpe final. Juan apareció en un supermercado, una caja de ropa barata como uniforme, un lector de precios colgado del cinturón, turno partido, una luz artificial que no perdona las ojeras. Estaba colocando cajas, la ironía cruel del destino, ¿no? Cajas en un estante, cajas otra vez. Pero esta vez no eran sus cajas, eran cajas anónimas, cajas de oferta, cajas sin alma, sin luz, azuladas, sin acuarelas. Cajas que no importaban, pero solo para que no se cayeran del palet. Un jefe adolescente con bigotes raros y voz nasal les explicaba cómo debía usar el lector de código. No, Juan, así no. Juan, mirá, primero apuntás, luego esperás el pitido, luego colocás. Es fácil, ¿vale? Juan asentía con la mirada perdida. La escena se disolvía otra vez, y esta vez aparecía en un cementerio. Un lugar pobre, sin diseño, cruces torcidas, descuidadas, oxidadas. Una tumba con su nombre, fecha sin gloria, y alrededor nadie, ni amigos, ni familia, ni colegas, ni estudiantes, ni admiradores de acuarelas muertas. En un contenedor cercano sus dibujos asomaban arrugados, manchados, apiñados, dibujos mojados por la lluvia como si fueran restos de periódico que ya nadie quería leer. Sus cosas habían pasado a esas tiendas de barrio que venden antigüedades que nadie quiere. Vendían la silla Barcelona y de regalo te llevabas el tablero junto con las acuarelas. Y Juan, con lágrimas en los ojos, se vio nuevamente en su casa estudio.
La IA imprimió su mensaje al final en el aire, sin sonido, sin música, sin redención. Aún queda tiempo si sabes aprender. Y con la misma facilidad con la que un programa se cierra, el fantasma se desvaneció. El estudio volvió a estar a oscuras y Juan quedó solo con sus cajas, sus tintas, con su destino suspendido en la ruina y la posibilidad remota de despertar. Juan permaneció inmóvil en medio del estudio. Las sombras recién retiradas del arquitecto de las Navidades futuras parecía seguir adherido a las paredes. El silencio era tan espeso que casi podía cortar un fragmento, colocarlo sobre el tablero y enmarcarlo como una obra más. Una obra sin cajas por primera vez. Su vida estaba allí, 3 maquetas, un tablero, 2 sillas Barcelona que ya no parecían un trono, sino ruinas. Acuarelas extendidas como cuerpo en una morgue silenciosa. Y él, en medio de todo eso, sintió algo que jamás esperaba sentir. Sintió vergüenza. Una vergüenza punzante que le otorgaba lucidez, pero una lucidez que casi dolía físicamente. «Ya basta», murmuró. Y al pronunciarlo, algo dentro de él se quebró, no una caja, sino una estructura más profunda. Y sin pensarlo, porque si pensaba se paralizaría, se puso el abrigo y salió del apartamento. La calle estaba casi vacía, era casi Navidad y por primera vez eso le importaba, tenía un sentido. El local de informática del centro comercial todavía estaba abierto. Era un espacio iluminado por el resplandor blanco que parecía diseñado para humillar a cualquier objeto analógico. Juan entró con paso inseguro, como quien entra en un templo que durante años había declarado profano. Un vendedor joven con una expresión serena de quien entiende del GPU, pero no de todos los sufrimientos existenciales, se acercó a Juan y dijo: «Buenas noches, ¿puedo ayudarle?». Juan tragó saliva. Nunca había pronunciado esas palabras, pero ahora salieron juntas, casi atropelladas, pero palabras sinceras. Necesito el mejor ordenador que tengas, el mejor para un estudio de arquitectura, pero no tengo ni idea, no sé nada. 0 computación, 0 ordenadores, así que necesito que me ayudes». El vendedor lo miró un poco extrañado, parpadeó una vez, esa pausa justa entre la sorpresa y el profesionalismo, y se lanzó a explicarle sobre procesadores, sobre memoria, sobre tarjetas, discos, ventilación, potencia bruta. Había algo extrañamente conmovedor en ver a un hombre que había perdido sus acuarelas como la forma suprema de expresión de su vida, y de pronto empezaba a escuchar con devoción, casi una devoción religiosa, a un adolescente que le hablaba de núcleos y de frecuencia. ¿Y esto servirá para hacer arquitectura, la arquitectura de ahora?, preguntó Juan en un susurro, como quien pide permiso. «Para la arquitectura de ahora y para la que viene», respondió el chico. Y esa frase lo atravesó. Juan asintió, pagó sin mirar el total. Era la primera inversión real de su vida. Salió a la calle con una caja enorme entre los brazos, cargando el futuro con las manos entumecidas por el frío. Cuando llegó a casa las depositó sobre el tablero, arrugando unas acuarelas que todavía no estaban terminadas, en la que había estado trabajando hasta hace muy poquito. No abrió el ordenador, aún no, necesitaba algo más importante, algo que había pospuesto durante demasiado tiempo. Se puso nuevamente el abrigo, tomó un papel donde guardaba antiguos números de teléfono y direcciones, papeles que había usado para bocetos de cajas en sus momentos, y salió dispuesto a corregir algo que solo él había roto. Tomó un autobús, luego otros, después caminó 3 cuadras por una calle húmeda con árbol sin hojas, que parecían señalarlos con dedos acusadores, hasta que llegó a una casa que conocía demasiado bien, la casa de la madre de Sofía. Tocó el timbre, esperó. Los segundos parecían ladrillos pesados que caían unos tras otros sobre él. La puerta de pronto se abrió. Era la madre de Sofía, la misma sonrisa amable, la misma mirada, que siempre había visto en él algo que él mismo no veía. «¡Juan! ¡Qué sorpresa! Está lloviendo, pasá, por favor». Pero antes de que pudiera entrar, una voz sonó desde la escalera interior. «¿Quién es, mamá?».
Y apareció ella, Sofía, sin teatro, sin artificio, con ropa cómoda, un portátil bajo el brazo, el pelo recogido sin esfuerzo y el brillo de alguien que vive el movimiento. Ambos se miraron, hubo un silencio largo, inevitable, incómodo, que no era hostil, sino era casi como una especie de diagnóstico. «Hola, Sofía», dijo él con una voz que parecía no querer quebrarse, pero que lo hacía igualmente. Ella no respondió de inmediato, lo observó, lo leyó, como quien analiza un plano lleno de errores, pero con una posible línea de fuga interesante. «¿Qué haces aquí, Juan?» Juan respiró hondo, sintió que las palabras eran nuevamente ladrillos calientes. Vengo a pedir perdón». El rostro de Sofía se suavizó, apenas no se derritió, ella no era de esas fáciles redenciones. Hubo silencio. La madre de Sofía se retiró discretamente, dejándolos con una taza de té caliente que ninguno tocó. Sofía bajó el último escalón y quedó frente a él. Sofía inclinó la cabeza, evaluando como se evalúa un material dudoso, no por su belleza, sino por su capacidad de resistir. Y finalmente dijo: «Entonces vení, pero no como antes». «Sentate», dijo. Juan se sentó y por primera vez en su vida adulta, quizás por primera vez en su vida, Juan sintió que estaba frente a algo que podía salvarlo. Sofía susurró: «¿Aún tengo tiempo?». Ella no sonrió, pero sus ojos sí. Siempre hay tiempo. Postdata. Si te quedaste con ganas de más, seguimos la conversación en X como @frailemarcelo o en Instagram en @marcefraile. También puedes encontrarme en Facebook o en LinkedIn como Marcelo Fraile Narváez o escribirme directamente al correo a mfrailenarvaez@gmail.com. Tus comentarios, like y reseñas son el combustible que mantiene vivo este proyecto y que lo ayudan a crecer. Gracias por escuchar, por estar al otro lado y por seguir creyendo que la arquitectura puede ser algo más que una caja. Pórtense bien, sean felices y nos vemos pronto. Un gran abrazo. Chau. Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.